Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Queremos enviar saludos y bendiciones a cada uno de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el pastor Samuel González Butay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, ubicada en Park Gardens, Río Piedras, Puerto Rico. Hoy jueves 15 de febrero del año 2024 vamos a compartir la lección bíblica. Así que les invitamos en esta ocasión a buscar en el libro de los Salmos. Vamos a compartir la lección número 16 que lleva como título Sed de algo duradero. Sed de algo duradero. ¿Bien? Padre Dios Todopoderoso, te oramos y te bendecimos. Gracias te damos por esta oportunidad de poder estar en el lugar de adoración para compartir la lección bíblica. Gracias por la iglesia, no solamente que se encuentra en el lugar de adoración, sino también la iglesia que nos sigue a través de las redes sociales. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La lección número 16, sed de algo duradero. Los objetivos para esta lección dicen de la siguiente manera. Después de estudiar esta lección, el alumno reconocerá que solo en Dios el ser humano puede saciar su sed de algo verdadero. Comprenderá que Dios permanece atento al clamor del orante y dispuesto a bendecir. Cultivará la fe que genera esperanzas aún en medio de la adversidad. La afirmación fundamental para esta lección dice de la siguiente manera: únicamente Dios puede saciar los deseos más profundos del alma. Únicamente Dios puede saciar los deseos más profundos del alma. ¿Ven? Esta lección está tomando como base el Salmo 62 y el Salmo 63. Destaca el Salmo número 63, la experiencia, una de las experiencias que marcó la vida del rey David, cuando uno de sus hijos trabajó, conspiró con tiempo para ocupar la posición de su padre, para ser rey. Es decir, que un hijo lo traicionó, se hizo de un ejército para así de esa forma tratar que su padre, que siendo rey, dejara su trono, su posición, y él ocupara el puesto que tenía su padre. Esta situación, si la colocamos en un escenario que usted y yo podamos ubicarnos, estamos viendo una situación familiar, ¿sí?, que trastocó la vida, la rutina y las proyecciones no solamente de un rey, de una familia, y las diversas consecuencias que acarrean las distintas situaciones familiares. Tenemos que decir que hoy en las distintas sociedades, en los distintos pueblos, se viven diversas situaciones sociales, políticas, económicas y también familiares. ¿Cuántas noticias recibimos nosotros de familias que pasan por procesos aterradores, dolorosos, porque uno de los de ellos se levantó en contra de un ser querido? Oiga, sea para levantarse violentamente contra la esposa, contra el esposo,
contra el Hijo, tantas situaciones que vemos de ataques de índole, ¿verdad? Ataques a la intimidad, ¿sí?, de las personas, incluso ataques y violencia hacia la niñez, lamentablemente de parte de los más cercanos, de sus seres queridos. Entonces vemos que esta lección presenta sed de algo duradero. Todo ser humano, todo ser viviente necesita saciar su sed. Oiga, el ser humano busca la forma de saciar su sed. Cuando tenemos sed, anhelamos saciarla con un vaso de agua fría o algún jugo. Gloria al nombre del Señor. Aquí en Puerto Rico tenemos unas personas que venden lo que nosotros llamamos piraguas. Es hielo con algún sabor a fruta, por el nombre del Señor. En otros lugares se llama de otra manera. Pero cuando tenemos sed, deseamos saciarla. De la misma forma, el ser humano tiene una necesidad, una sed espiritual. Hay un lugar en esa sed espiritual en el corazón que solamente puede ocuparlo y saciarlo y llenarlo Jesucristo. Por eso vamos a ver en esta lección la expresión de David en medio de una situación difícil. La expresión de David en medio de la traición, en medio de la soledad, en medio de la pérdida de sus amigos, cuando ya el lugar de importancia y autoridad que tenía ya no lo tenía, cuando estamos en procesos de pérdida, buscamos aliento, buscamos tener algún tipo de consuelo, alguna esperanza. Cuando perdemos la salud, cuando perdemos la compañía que está a nuestro lado, cuando perdemos los amigos, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos las propiedades. Oiga, buscamos de alguna forma obtener consuelo y esperanza. Igualmente, cuando nosotros nos sentimos acorralados, perdemos la salud, perdemos, amén, la razón de seguir adelante. Ahí es que salta esta lección de que en esos momentos trágicos, en esos momentos cuando ya no está la familia, cuando ya no está lo que antes nos proporcionaba felicidad, lo que en un momento dado nos hacía sentir bien. Oiga, incluso cuando perdemos las fuerzas, cuando perdemos la juventud, que nos vemos en una etapa de vida que decimos, ¿y qué será de mí posteriormente? Vemos que aún en esa etapa de nuestra vida, pues la palabra dice que es Dios en el que logramos saciar nuestra sed, obtener esperanza y fortalecer nuestra fe para el momento presente y para el futuro. Es interesante compartir las palabras de David, Salmo 62, versículos 1, 2, 5, 6 y 7, dice de la siguiente manera: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene
mi salvación. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Decía el salmista, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. David enfatiza, y nosotros tenemos que reforzar y fortalecer y no claudicar en que nuestra esperanza en los momentos de crisis, nuestra esperanza en los momentos de pérdida, nuestra esperanza en los quebrantamientos, nuestra esperanza en sobrepasar el momento inesperado, solamente la podemos encontrar en Dios. David tenía recursos, pero cuando se perdieron los recursos, y aún teniendo recursos, él decía y reafirmaba, puedo ser el rey, pero es en Dios en que está puesta mi confianza. Puedo tener un ejército que me defienda, pero realmente Dios es mi refugio. Él decía, Él solamente es mi roca, el lugar seguro. Y en los momentos de que piense que voy a caer y voy a quedar en el piso, Él me va a sostener, no voy a resbalar mucho. Él decía, David, en el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Vuelve y dice en el versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Cuando David dice, en Dios solamente reposa, Él se está hablando a sí mismo. Y muchas veces, hermanos, nosotros, en los momentos de confusión, en los momentos de un bombardeo de pensamientos y emociones que nos cargan, que nos pasan de un lugar a otro, comenzamos a hablar con nosotros mismos. Oiga, colóquese en la posición de ese padre. Conocer que un hijo le ha traicionado y quiere atentar contra su vida, luego de la confianza y la posición que Dios le había dado a su hijo. Mire cuántos pensamientos pudieron haber pasado por la cabeza de David, y aún en el corre y corre de salir a prisa de su lugar y escapar. David tuvo que huir con su familia, con los hombres que no le dejaron, que siguieron con él. Tuvo que salir de un lugar de muchas posesiones y recursos a irse huyendo al desierto. Mire cuántos pensamientos en el corazón de David. Mientras salía, unos le gritaban, le maldecían. ¿Cuántos pensamientos? Sin embargo, en ese momento de confusión para David, en ese momento de pérdida, David se dijo a sí mismo, y este es el reto que tenemos como creyentes y este es el reto que tenemos como seres humanos. Quiero hacer un paréntesis para enviar saludos a Luz Serenia Sierra. Dios te bendiga, Serenia. Me alegro conocer que está conectada a través de las redes sociales. Y asimismo cada hermano que nos sigue a través de las redes sociales.
Oiga, en medio de la desesperación, David supo dónde comunicarse y con quién. Él habló con Dios en su corazón, para sí, habló con Dios. Y él mismo se dijo: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y esta palabra debe ser a usted, hágala suya, porque todos vamos a pasar por momentos difíciles, momentos que decimos: ¿qué va a ser de mí, de mi salud, de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis nietos? ¿Qué va a ser de mí en este lugar donde vivo? Tenemos que ejercitar nuestra fe como hizo David y decir: no todo está perdido, todavía tienes a Dios. Él mismo se dijo: reposa en Dios. Esa misma palabra en otra versión dice: solo Dios me da tranquilidad. Solo Dios puede salvarme. Solo Dios me da protección. Jamás seré derrotado. Oiga, y esas palabras salen de un hombre que tuvo una experiencia de fe y de victoria cuando todas las circunstancias estaban en su contra. Fueron las palabras de David, ya siendo rey, pero David pasó por momentos donde solamente dependía de Dios. Y esta era una experiencia, ya siendo rey, no pastor de ovejas, ya siendo rey, va a pasar por una experiencia que dice: aquí quien puede atender esta desesperación que yo tengo no es un medicamento especial. Hay personas que toman medicamento para calmar sus nervios, o para relajarse, o para dormir, o para tranquilizarse. Y si preguntamos: ¿qué tipo de té debo tomar para relajarme? ¿Un té de canela? No, de anís, de manzanilla, no sé. David dijo: voy a descansar en Dios. Hay personas que lamentablemente en su desesperación, en sus situaciones emocionales, han recurrido no a Dios, sino a la medicación, que se ha convertido en algo que trabaja en ellos por un momento, pero no le brinda una esperanza perdurable. Por eso David dijo: Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. Dice la palabra del Señor que David reconoció el señorío de Dios y que él podía acudir a él en cualquier momento. Hay personas que tienen religión, hay personas que van a lugares de adoración en ocasiones especiales, en días dentro del calendario litúrgico de las distintas denominaciones, pues hacen sus actividades religiosas del momento. Es decir, que a las personas no les falta religión, porque dicen: ya yo tengo mi religión. Pero qué pocas personas tienen a Jesucristo como su roca, como su esperanza, como el lugar donde acudir. El apóstol Pablo tuvo una experiencia que nos dice el libro de los Hechos, el capítulo 17.
versículos 22 al 30. Dice que Pablo fue a la ciudad de Atenas. Y 22 al 30 dice: Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Oiga, Pablo está en Atenas y vio que tenían distintas imágenes, distintas inscripciones para distintas deidades, distintos dioses. Y por si acaso se le quedaba uno, porque eran tan religiosos, dice Pablo que ellos, por si acaso se le había quedado algún dios a quien clamar, hicieron una inscripción que decía: esto es para el Dios que no conocemos, por si acaso. Estamos ya cubiertos por todas áreas. Y hay gente que son muy religiosos, y son religiosos practicantes. Hay unos que son religiosos de cada temporada. Pero Pablo dijo: ustedes son bien religiosos, pero no es la religión. Pablo le dijo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. ¿Con qué propósito? Dice Pablo: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque hay personas que tienen religión, pero Dios está lejos de sus vidas. Hay personas que han sido religiosos practicantes durante toda su vida, pero no han tenido el beneficio de tener a Jesucristo como la roca, como el lugar de refugio. Y tienen religión, pero no tienen un lugar donde acudir. En Puerto Rico nosotros sabemos de la importancia que tienen los refugios, porque nuestro país está ubicado en la ruta donde muchas veces pasan tormentas y huracanes en el área del Caribe Atlántico. Oiga, y cuando se habla de refugio, se habla de lugares que puedan soportar las tormentas, la lluvia, soportar lo que viene. Y usted se ubica, si el lugar donde usted reside está expuesto a experimentar pérdidas, usted acude a un lugar seguro, a un refugio, sea un hogar de un familiar, un lugar donde usted esté seguro. Así debe ser nuestra vida. Así lo dijo David. David dijo: mi vida, yo no la voy a ubicar en que tenga seguridad porque yo tengo un ejército alrededor. No, yo voy a tener mi confianza puesta en el Dios creador. Por eso, más adelante David dice en el Salmo 63, versículos del 1 al 8: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos.
Dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Y tenemos que decir que hay personas que con sus labios no alaban ni hablan bien de Dios. Hay personas que en lugar de utilizar su boca, sus labios para alabar a Dios y reconocer que Él está presente en medio de las pruebas, utilizan sus labios en medio de las pruebas para reclamarle a Dios, para decirle a Dios: tú tienes la culpa de lo que me está pasando en este momento o de lo que me ha pasado. Y vemos a un David en medio de una crisis diciendo: yo tengo que adorarte, aún en esta crisis mis labios te alabarán. Decía David: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Decía David: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Decía David: yo realmente lo que me interesa y lo que es importante para mí es estar con Dios. David dijo: mi hijo me ha quitado el trono, pero yo no estoy apegado al trono, yo no estoy apegado a una posición, yo no estoy apegado, ni es mi prioridad el que me rindan pleitesía, el que me reconozcan como rey. Realmente mi vida tiene importancia y me satisface cuando yo realmente decido voluntariamente vivir apegado a Dios. Y hay unos que no viven apegados a Dios. Hay unos que han dicho: Dios no es importante en mi vida. Hay unos que dicen: yo no quiero estar cerca de Dios ni cerca de lo que representa a Dios. Mi vida está despegada, desinteresada de Dios. Yo no quiero saber, y dicen, de Dios. Pero David reconoció y dijo: tú has sido mi socorro. Quien nos ha ayudado hasta el día de hoy, quien le ha ayudado a usted hasta el día de hoy, no han sido sus destrezas, sus talentos, sus recursos económicos o materiales. Quien le ha ayudado a usted hasta el día de hoy y le seguirá ayudando se llama Dios, se llama el Dios Todopoderoso. Oiga, los profesionales de la salud hacen su trabajo y nos ayudan en todas las áreas, pero coloque a Dios en el primer lugar de su vida. Diga como dijo David: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Quiere el Señor que nosotros nunca olvidemos, aún en medio de las pruebas, que es Dios quien nos sostiene. Lea la historia de esa experiencia de David con su hijo Absalón. Oiga, aún su hijo dándole la espalda, aún su hijo traicionándolo, David demostró amor para su hijo y le dijo a todos sus soldados fieles: oiga, traigan a mi hijo, no le hagan daño a mi hijo. Yo quiero ver a mi hijo. No lo maltraten. El Padre siempre está dispuesto a perdonarnos. Y así hace Dios con sus hijos. Dios siempre está dispuesto a extender un perdón. El hombre no perdona.
allí aquellos hombres fieles a David, escuchando lo que David dijo, oiga, no le hicieron caso a David, arremetieron contra la vida de Absalón. Y hay muchos que no perdonan y nos lanzan dardos, pero Dios no lanza dardos a sus hijos. Dios extiende su mano de misericordia y nos dice: yo quiero ser tu refugio, en mí tienes esperanza. Damos gracias al Señor por la bendición de poder compartir esta palabra y le invitamos a que usted busque del Señor. Próximamente se celebra la Semana Santa, hay actividades en los distintos lugares de adoración. Yo le invito, si usted está cerca de la Iglesia de Dios Pentecostal de Park Gardens, visítenos, denos una visita. Lo que vamos a hacer es compartir la palabra. Nosotros tenemos al Señor, pero no estamos exentos de tener pruebas, de tener situaciones que nos quitan muchas veces el sueño, nos quitan el apetito, oiga, que nos desesperan, pero nosotros nos unimos en oración, oramos los unos por los otros, nos fortalecemos en la fe y nos alentamos para seguir adelante en medio de las pruebas, reconociendo que Dios está como capitán de nuestra barca y nos va a llevar a un lugar seguro. Así que le invitamos, denos una visita. Aquellos que tienen la oportunidad de estar cerca del área metropolitana de San Juan, la iglesia de Park Gardens está ubicada en la marginal 181 frente al centro comercial de Park Gardens en Río Piedras, Puerto Rico, frente al expreso que conduce hacia el pueblo de Trujillo Alto, a inicios de la 65 de la avenida 65 de la Infantería y el expreso hacia Trujillo Alto. Así que para todos ustedes, amados hermanos, muchas bendiciones y esperamos poder saludarles próximamente. Muchas bendiciones para toda la iglesia que nos sigue a través de las redes sociales. Esperamos poder saludarles próximamente. Dios les bendiga.